Bienvenidos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos El Mundo por J. C. Ryle, en donde nos enseña que la separación del mundo no es solo un concepto bíblico, sino también una cuestión vital en la actualidad. Ryle nos recuerda el peligro de la amistad con el mundo. Muestra lo que no es la verdadera separación. Finalmente, aprendemos que el secreto de la verdadera victoria sobre el mundo es el corazón del cristiano renovado por el Espíritu Santo. Comencemos. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Segunda de Corintios 6:17. El texto que encabeza esta página toca un tema de vasta importancia para el cristianismo. Ese tema es el gran deber de separación del mundo. Este es el punto que tenía en mente San Pablo cuando escribió a los Corintios: Salid, sed, apartados. El tema es uno que exige la mejor atención de todos los que profesan y se llaman cristianos. En cada época de la Iglesia, la separación del mundo siempre ha sido una de las grandes evidencias de una obra de gracia en el corazón. El que realmente nació del Espíritu y fue hecho nueva criatura en Cristo. Jesús siempre se ha esforzado por salir del mundo y vivir una vida separada. Aquellos que solo han tenido el nombre de cristianos, sin la realidad, siempre se han negado a salir y separarse del mundo. Quizás el tema nunca haya sido más importante que en la actualidad. Existe un deseo muy extendido de hacer las cosas agradables en la religión, cortar las esquinas y los bordes de la cruz y evitar, en la medida de lo posible, la abnegación. Por todas partes, oímos a cristianos profesantes declarar en voz alta que no debemos ser puritanos y consagrados, y que no hay daño en muchas cosas que los santos más santos de la antigüedad consideraban malas para sus almas, que podemos andar a cualquier lado y hacer cualquier cosa, y gastar nuestro tiempo en cualquier cosa, y leer cualquier cosa, y tener cualquier compañía, y al mismo tiempo pueden ser muy buenos cristianos. Esta es la regla de muchos. En un día como este, creo que es bueno alzar una voz de advertencia e invitar la atención a las enseñanzas de la palabra de Dios. Está escrito en esa palabra: salid y sé apartaos. Hay 4 puntos que intentaré mostrar a mis lectores al examinar este importante tema. Primero, intentaré mostrar que el mundo es una fuente de gran peligro para el alma. En segundo lugar, intentaré mostrar lo que no se entiende por separación del mundo. En tercer lugar, intentaré mostrar en qué consiste la separación real del mundo. En cuarto lugar, intentaré mostrar el secreto de la victoria sobre el mundo. Y ahora, antes de dar un paso más, permítanme advertir a cada lector de este artículo que nunca entenderá este tema, a menos que primero comprenda que es un verdadero cristiano. Si eres una de esas personas infelices que piensan que todo aquel que va a un lugar de culto es cristiano, sin importar cómo viva o qué crea, me temo que te importará poco la separación del mundo. Pero si lees tu Biblia y tomas en serio tu alma, sabrás que hay 2 clases de cristianos profesantes: los convertidos y los no convertidos. Sabrás que lo que los judíos eran entre las naciones bajo el Antiguo Testamento, esto debe ser el verdadero cristiano bajo el Nuevo. Entenderás lo que quiero decir cuando digo que los verdaderos cristianos deben ser, de la misma manera, un pueblo santo, según Primera Pedro 2:9, y que debe haber una diferencia entre creyentes e incrédulos. Por tanto, en este día hago un llamamiento especial a vosotros. Si bien muchos evitan el tema de la separación del mundo, muchos lo odian enérgicamente y muchos se sienten desconcertados por él. Préstenme su atención mientras trato de mostrarles las cosas tal como son. Número 1. El mundo es fuente de gran peligro para el alma. Por el mundo, recordemos, no me refiero al mundo material en cuya superficie vivimos y nos movemos.
quien pretende decir que cualquier cosa que Dios ha creado arriba en los cielos o abajo en la tierra es en sí misma perjudicial para el alma del hombre. Dice algo que es irrazonable y absurdo. Por el contrario, el sol, la luna y las estrellas, las montañas, los valles y las llanuras, los mares, los lagos y los ríos, la creación animal y vegetal, son todos en sí mismos buenos en gran manera. Génesis 1:31. Todos están llenos de lecciones de la sabiduría y el poder de Dios, y todos proclaman diariamente: la mano que nos hizo es divina. La idea de que la materia es en sí misma pecaminosa y mala es una herejía. Cuando hablo de el mundo en este artículo, me refiero a aquellas personas que piensan solo o principalmente en las cosas de este mundo y descuidan el mundo venidero. Las personas que siempre están pensando en más de tierra que de cielo, más del tiempo que de la eternidad, más del cuerpo que del alma, más de agradar al hombre que de agradar a Dios. Es de ellos y de sus modos, hábitos, costumbres, opiniones, prácticas, gustos, objetivos, espíritu y tono de lo que hablo cuando hablo de el mundo. Este es el mundo del cual Pablo nos dice que salgamos y seamos separados. Ahora que el mundo, en este sentido, es un enemigo del alma, el conocido catecismo de la Iglesia Anglicana nos enseña desde su principio. Nos dice que hay tres cosas a las que un cristiano está obligado a renunciar y a abandonar, y tres enemigos con los que debe luchar y resistir. Estos tres son la carne, el diablo y el mundo. Los tres son enemigos terribles y debemos vencerlos si queremos salvarnos. Pero, independientemente de lo que los hombres quieran pensar sobre el catecismo, haremos bien en recurrir al testimonio de la Sagrada Escritura. Si los textos que estoy a punto de citar no prueban que el mundo es una fuente de peligro para el alma, entonces las palabras no tienen sentido. Escuchemos lo que dice Pablo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Romanos 12:2. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios. Primera de Corintios 2:12. Cristo se entregó a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Gálatas 1:4. En otro tiempo anduvisteis según la corriente de este mundo. Efesios 2:2. Demas me ha abandonado, amando este mundo presente. Segunda de Timoteo 4:10. Ahora oigamos lo que dice Santiago. La religión pura y sin mancha delante de Dios y el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción, y mantenerse sin mancha del mundo. Santiago 1:27. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Por tanto, cualquiera que quiera ser amigo del mundo es enemigo de Dios. Santiago 4:4. Y también oigamos lo que dice Juan. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no son del Padre, sino del mundo. Y el mundo y sus concupiscencias pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:15 al 17. El mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Primera Juan 3:1. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Primera de Juan 4:5. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Primera de Juan 5:4. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero yace en maldad. Primera de Juan 5:19. Escuchemos por último lo que dice el Señor Jesucristo. Las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se vuelve infructuosa. Mateo 13:22. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Juan 8:23. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir,
porque no le ve ni le conoce. Juan 14:17. Si el mundo os odia, sabéis que a mí me odió antes que a vosotros. Juan 15:18. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan 15:19. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Juan 17:16. No hago ningún comentario sobre estos 21 textos. Hablan por sí mismos. Si alguien puede leerlos con atención y no ve que el mundo es un enemigo del alma del cristiano y que existe una oposición total entre la amistad del mundo y la amistad de Cristo, está fuera del alcance de la discusión y es una pérdida de tiempo razonar con él. A mis ojos, contienen una lección tan clara como el sol del mediodía. Paso de las escrituras a cuestiones de hecho y experiencia. Hago un llamamiento a cualquier viejo cristiano que mantenga los ojos abiertos y sepa lo que sucede en las iglesias. Le pregunto si no es cierto que nada daña tanto la causa de la fe como el mundo. ¿No es el pecado manifiesto o la incredulidad manifiesta lo que priva a Cristo de sus siervos profesos, tanto como el amor del mundo, el miedo del mundo, las preocupaciones del mundo, los negocios del mundo, el dinero del mundo, los placeres del mundo y el deseo de mantenerse en contacto con el mundo? El mundo es la gran roca sobre la que miles de jóvenes naufragan continuamente. No se oponen a ningún artículo de la fe cristiana. No eligen deliberadamente el mal y se rebelan abiertamente contra Dios. Esperan llegar de alguna manera al cielo por fin y creen que es apropiado tener alguna religión, pero no pueden renunciar a su ídolo. Deben tener el mundo. Y así, después de correr bien y pujar justamente por el cielo cuando eran niños y niñas, se desvían cuando se convierten en hombres y mujeres y bajan por el camino ancho que lleva a la destrucción. Comienzan con Abraham y Moisés y terminan con Demas y la esposa de Lot. Solo el último día demostrará cuántas almas ha matado el mundo. Se encontrará que cientos de ellos fueron formados en familias religiosas y conocieron el Evangelio desde su niñez, y sin embargo perdieron el cielo. Dejaron el puerto de su hogar con perspectivas brillantes y se lanzaron al océano de la vida con la bendición de un padre y las oraciones de una madre, y luego se desviaron del rumbo correcto a través de las seducciones del mundo y terminaron su viaje en aguas poco profundas y en la miseria. Es una historia triste que contar, pero desgraciadamente es demasiado común. No me sorprende que Pablo diga: salid y apartaos. 2. ¿Qué no constituye separación del mundo? Se trata de un punto que requiere ser aclarado. Se cometen muchos errores al respecto. A veces verás a cristianos sinceros y bien intencionados haciendo cosas que Dios nunca quiso que hicieran en materia de separación del mundo y creyendo honestamente que están en el camino del deber. Sus errores a menudo causan un gran daño. Dan ocasión a los malvados para ridiculizar toda religión y les proporcionan una excusa para no tener ninguna. Hacen que se hable mal del camino de la verdad y aumentan la ofensa de la cruz. Creo que es un deber evidente hacer algunas observaciones sobre el tema. Nunca debemos olvidar que es posible ser muy serio y pensar que estamos sirviendo a Dios, cuando en realidad estamos cometiendo un gran error. Existe algo llamado celo no según conocimiento. Romanos 10:2. Hay pocas cosas por las que es tan importante orar por un juicio correcto y un sentido común santificado, como por la separación del mundo. Cuando Pablo dijo: salid y apartaos, no quiso decir que los cristianos deban abandonar todos los llamamientos, oficios, profesiones y negocios mundanos.
No prohibió a los hombres ser soldados, marineros, abogados, médicos, comerciantes, banqueros, tenderos o comerciantes. No hay una palabra en el Nuevo Testamento que justifique tal línea de conducta. Cornelio el centurión, Lucas el médico, Zenas el abogado, son ejemplos de lo contrario. La ociosidad es en sí misma un pecado. Un llamamiento solemne es un remedio contra la tentación. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Segunda de Tesalonicenses 3:10. Abandonar cualquier negocio de la vida que no sea necesariamente pecaminoso, a los malvados y al diablo, por miedo a sufrir daño, es una conducta perezosa y cobarde. El plan correcto es incluir nuestra fe en nuestros negocios y no abandonarlos bajo el engañoso pretexto de que interfiere con nuestra vida cristiana. Cuando Pablo dijo, salid y apartaos, no quiso decir que los cristianos debieran rechazar toda comunión con personas inconversas y negarse a entrar en su sociedad. No hay ninguna justificación para tal conducta en el Nuevo Testamento. Nuestro Señor y sus discípulos no se negaron a ir a una fiesta de bodas ni a sentarse a la mesa de un fariseo. Pablo no dice, si alguno de los incrédulos os invita a un banquete, no vayáis, sino que solo nos dice cómo comportarnos si vamos. Primera de Corintios 10:27. Además, es peligroso empezar a juzgar demasiado a las personas y decidir quiénes están convertidos y quiénes no, y qué sociedad es piadosa y cuál impía. Estamos seguros de que cometeremos errores. Sobre todo, ese proceder de vida nos privaría de muchas oportunidades de hacer el bien. Si llevamos a nuestro Maestro con nosotros a donde quiera que vayamos, ¿quién puede saber si podemos salvar a algunos y no sufrir ningún daño? Juan 1 Corintios 9:22. Cuando Pablo dice, salid y apartaos, no quiso decir que los cristianos no deban interesarse por nada en la tierra excepto la fe. Descuidar la ciencia, el arte, la literatura y la política, no leer nada que no sea directamente espiritual, no saber nada sobre lo que sucede entre la humanidad y nunca mirar un periódico, no preocuparse por el gobierno de su país y ser completamente indiferente en cuanto a las personas que guían sus consejos y dictan sus leyes. Todo esto puede parecer muy correcto y apropiado a los ojos de algunas personas, pero creo que es una negligencia ociosa y egoísta del deber. Pablo conocía el valor del buen gobierno como una de las principales ayudas para vivir una vida tranquila y pacífica, en toda piedad y honestidad. Pablo no se avergonzaba de leer a escritores paganos y de citar sus palabras en sus discursos y escritos. Pablo no consideró indigno de él mostrar un conocimiento de las leyes, costumbres y llamamientos del mundo en las ilustraciones que dio de ellos. Los cristianos que se jactan de su ignorancia de las cosas seculares son precisamente los cristianos que desprecian las profundidades de la fe cristiana. Conocí el caso de un herrero que no iba a escuchar a su pastor predicar el Evangelio hasta que descubrió que conocía las propiedades del hierro. Ahora cuando Pablo dijo, salid y apartaos, no quiso decir que los cristianos deberían ser singulares, excéntricos y peculiares en su forma de vestir, modales, conducta y voz. Cualquier cosa que llame la atención en estos asuntos es sumamente objetable y debe evitarse cuidadosamente. Usar ropa de tal color o hecha de tal manera que cuando estás en compañía todos los ojos se fijan en ti y eres objeto de observación general es un error enorme. Da ocasión a los malvados para ridiculizar la religión y parece moralista y afectado. No hay la más mínima prueba de que nuestro Señor y sus apóstoles, Priscila, Pérsida y sus compañeras, no se vistieran y se comportaran como otros en sus propias filas de la vida. Por otro lado, uno de los muchos cargos que nuestro Señor presenta contra los fariseos fue el de ensanchar sus filacterias y ensanchar los bordes de sus vestiduras para ser vistos de los hombres. Mateo 23:5.
La verdadera santidad y la religiosidad para ser vistos de los hombres son cosas completamente diferentes. Aquellos que tratan de mostrar su falta de mundanalidad, vistiendo ropas notoriamente inapropiadas o hablando con voz quejumbrosa y resonante, o fingiendo ser serviciales, humildad y exageraciones antinaturales en sus modales, fallan por completo en su objetivo y solo dan ocasión a los enemigos del Señor para blasfemar. Cuando Pablo dijo, "Salid y apartaos", no quiso decir que los cristianos deban retirarse de la compañía de la humanidad y encerrarse en soledad. Uno de los errores más flagrantes de la Iglesia de Roma es suponer que tales prácticas monacales deben alcanzar una santidad eminente. Es el infeliz engaño de todo el ejército de monjes, monjas y ermitaños. Una separación de este tipo no es conforme a la mente de Cristo. Él dice claramente en su última oración, "No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal". No hay una sola palabra en los hechos o las epístolas que recomiende tal separación. Los verdaderos creyentes siempre son representados mezclándose en el mundo, cumpliendo con su deber en él y glorificando a Dios con paciencia, mansedumbre, pureza y coraje en sus diversas circunstancias, y no con un cobarde abandono de ellas. Además, es insensato suponer que podemos mantener al mundo y al diablo fuera de nuestros corazones metiéndolos en agujeros y rincones. La verdadera vida cristiana y la falta de mundanalidad se ven mejor no abandonando tímidamente el puesto que Dios nos ha asignado, sino manteniéndonos firmes con valentía y mostrando el poder de la gracia para vencer el mal. Por último, pero no menos importante, cuando Pablo dijo, "Salid y apartaos", no quiso decir que los cristianos deban retirarse de toda iglesia en la que haya miembros inconversos, o negarse a adorar en compañía de a los que no son creyentes, o a mantenerse alejados de la mesa del Señor si algún impío se acerca a ella. Este es un error muy común pero muy grave. No hay ningún texto en el Nuevo Testamento que lo justifique, y debería ser condenado como pura invención del hombre. Nuestro Señor Jesucristo mismo permitió deliberadamente que Judas Iscariote fuera apóstol durante 3 años y le dio la cena del Señor. Él nos ha enseñado, en la parábola del trigo y la cizaña, que los convertidos y los inconversos estarán juntos hasta la cosecha, y no pueden ser divididos. Mateo 13:30. En sus epístolas a las 7 iglesias y en todas las epístolas de Pablo, a menudo vemos faltas y corrupciones mencionadas y reprendidas, pero nunca se nos dice que justifiquen el abandono de la asamblea o el incumplimiento de las ordenanzas. En resumen, no debemos buscar una iglesia perfecta, una congregación perfecta y una compañía perfecta de comulgantes, hasta la cena de las bodas del Cordero. Si otros son ancianos en la iglesia, indignos o participantes indignos de la cena del Señor, el pecado es de ellos y no nuestro. No somos sus jueces. Pero separarnos de las asambleas de la iglesia y privarnos de las ordenanzas cristianas porque otros las usan indignamente es adoptar una posición errada, irrazonable y antibíblica. No es la mente de Cristo y ciertamente no es la idea de Pablo sobre la separación del mundo. Recomiendo estos 6 puntos a la consideración serena de todos los que deseen comprender el tema de la separación del mundo. Sobre todos y cada uno de ellos se podría decir mucho más de lo que tengo espacio para decir en este artículo. Sobre todos y cada uno de ellos he visto tantos errores cometidos y tanta miseria e infelicidad causadas por esos errores que quiero poner a los cristianos en guardia. Quiero que no tomen posiciones precipitadamente, en el afán de su primer amor, que luego se verán obligados a abandonar. Dejo esta parte de mi tema con 2 consejos que ofrezco especialmente a los jóvenes cristianos. Les aconsejo, por un lado, que si realmente desean salir del mundo, recuerden que el camino más corto no siempre es el camino del deber.
pelear con todos nuestros parientes inconversos, separarnos de todos nuestros viejos amigos, retirarnos por completo de la sociedad mixta, vivir una vida exclusiva, renunciar a todo acto de cortesía y civilidad para poder dedicarnos al trabajo directo de Cristo. Todo esto puede parecer muy correcto y puede satisfacer nuestra conciencia y ahorrarnos problemas. Pero me atrevo a dudar de si no se trata a menudo de una línea de conducta egoísta, perezosa y autocomplaciente, y si la verdadera cruz y el verdadero cumplimiento del deber no pueden ser negarnos a nosotros mismos y adoptar un curso de acción muy diferente. Por otra parte, les aconsejo que, si quieren salir del mundo, tengan cuidado con una conducta agria, malhumorada, desagradable, sombría, desagradable y bajista, y que nunca olviden que existe algo así como ganar sin el palabra. Primera de Pedro 3:1. Esfuércense por mostrar a los inconversos que sus principios, independientemente de lo que se piense de ellos, los hacen alegres, amables, de buen carácter, misericordiosos, considerados con los demás y dispuestos a interesarse por todo lo que es inocente y de buena reputación. En resumen, que no haya una separación innecesaria entre nosotros y el mundo. En muchas cosas, como mostraré pronto, debemos estar separados, pero cuidemos que sea una separación del tipo correcto. Si el mundo se siente ofendido por tal separación, no podemos evitarlo. Pero nunca demos al mundo la oportunidad de decir que nuestra separación es necia, insensata, ridícula, irrazonable, poco caritativa y antibíblica. Ahora mi tercer punto. ¿Qué es realmente la verdadera separación del mundo? Abordo esta rama de mi tema con un sentimiento muy profundo de su dificultad. Es muy evidente que existe una cierta línea de conducta que todos los verdaderos cristianos deben seguir con respecto al mundo y las cosas del mundo. Los textos ya citados lo dejan claro. La clave para la solución de esa pregunta reside en la palabra separación. Pero no es fácil demostrar en qué consiste la separación. En algunos puntos no es difícil establecer reglas particulares. En otros, es imposible hacer más que enunciar principios generales y dejar que cada uno los aplique según su posición en la vida. Esto es lo que intentaré hacer ahora. En primer lugar, quien desee salir del mundo y estar separado, debe negarse constante y habitualmente a dejarse guiar por las normas del mundo sobre el bien y el mal. El gobierno de la mayor parte de la humanidad es para ir con la corriente, hacer como los demás, seguir las modas de la época, para mantenerse al día con la opinión común y poner el reloj en hora según el de la ciudad. El verdadero cristiano nunca estará contento con una regla como esa. Simplemente preguntará, ¿qué dicen las Escrituras? ¿Qué está escrito en la palabra de Dios? Sostendrá firmemente que nada puede ser correcto si Dios dice que está mal y que las costumbres y opiniones de sus vecinos nunca pueden hacer que lo que Dios llama grave sea una pequeñez, o que lo que Dios llama pecado no sea pecado. Nunca pensará a la ligera en pecados como beber, jurar, apostar, mentir, hacer trampa, estafar o violar el séptimo mandamiento, porque son comunes y muchos dicen, ¿dónde está el gran daño? Ese miserable argumento. Todo el mundo piensa eso, todo el mundo lo dice, todo el mundo lo hace, todo el mundo estará allí. No sirve de nada para él. ¿Está condenado o aprobado por la Biblia? Esa es su única pregunta. Si está solo en la parroquia, el pueblo o la congregación, no irá en contra de la Biblia. Si tiene que salir de la multitud y tomar una posición por sí mismo, no retrocederá antes de desobedecer la Biblia. Esta es una genuina separación bíblica. Ahora, aquel que desee salir del mundo y estar separado, debe tener mucho cuidado en cómo emplea su tiempo libre. Este es un punto que a primera vista parece de poca importancia, pero cuanto más vivo, más convencido estoy de que merece la más seria atención. La ocupación honorable y los negocios honestos son una gran salvaguardia para el alma, y el tiempo que se dedica a ellos es comparativamente el tiempo de menor peligro.
Al diablo le resulta difícil conseguir que un hombre ocupado lo escuche. Pero cuando termina el trabajo del día y llega el tiempo de ocio, entonces llega la hora de la tentación. No dudo en advertir a todo hombre que quiera vivir una vida cristiana que tenga mucho cuidado en cómo pasa las tardes. La tarde es el momento en que estamos naturalmente dispuestos a relajarnos después de las labores del día, y la tarde es el momento en que el cristiano se siente tentado con demasiada frecuencia a dejar a un lado su armadura, y en consecuencia trae problemas a su alma. Luego viene el diablo, y con el diablo el mundo. La tarde es el momento en que el pobre es tentado a ir a la taberna y caer en el pecado. La tarde es la hora en que el comerciante va con demasiada frecuencia a la plaza y se sienta durante horas escuchando y viendo cosas que no le sirven de nada. La tarde es el momento que las clases altas eligen para bailar, jugar a las cartas y cosas similares, y por consiguiente nunca se acuestan hasta bien entrada la noche. Si amamos nuestras almas y no queremos volvernos mundanos, ocupémonos de cómo pasamos nuestras tardes. Díganme cómo pasa el tiempo libre un hombre y en general sabré cuál es su carácter. El verdadero cristiano hará bien en establecer como regla nunca desperdiciar sus noches. Hagan lo que hagan los demás, que resuelva siempre tomar tiempo para pensar tranquila y calmadamente, para leer la Biblia y orar. La regla resultará difícil de cumplir. Puede acarrearle la acusación de ser antisocial y demasiado estricto. Que no le importe esto, cualquier cosa de este tipo es mejor que las habituales horas tardías en compañía, las oraciones apresuradas, la lectura descuidada de la Biblia y la mala conciencia. Aunque esté solo en su iglesia o pueblo, no sea parte de su gobierno. Se encontrará en minoría y será considerado un hombre peculiar. Pero esta es una genuina separación bíblica. También aquel que desee salir del mundo y estar separado debe determinarse constante y habitualmente a no dejarse tragar ni absorber en los asuntos del mundo. Un verdadero cristiano se esforzará por cumplir con su deber en cualquier posición o situación en la que se encuentre, y por hacerlo bien. Ya sea estadista, comerciante, banquero, abogado, médico, comerciante o agricultor, tratará de hacer su trabajo de manera que nadie pueda encontrar motivo de falta en él, pero no permitirá que eso se interponga entre él y Cristo. Si descubre que su negocio comienza a consumir sus domingos, su lectura de la Biblia, su oración privada y a traer nubes entre él y el cielo, dirá: apártate, hay un límite, hasta aquí puedes ir, pero no más allá. No puedo vender mi alma por un lugar, fama u oro. Como Daniel, hará tiempo para su comunión con Dios, cueste lo que cueste. Como Havelock, se negará a sí mismo cualquier cosa antes de perder la lectura de la Biblia y sus oraciones. En todo esto, descubrirá que está casi solo. Muchos se reirán de él y le dirán que se llevan bastante bien sin ser tan estrictos y particulares. Él no le hará caso. Mantendrá resueltamente al mundo a distancia, cualquiera que sea la pérdida o el sacrificio presente que parezca implicar. Preferirá ser menos rico y próspero en este mundo que no prosperar en su alma. Estar solo de esta manera, ir en contra de los caminos de los demás, requiere una inmensa abnegación. Pero esta es una genuina separación bíblica. Ahora aquel que desee salir del mundo y estar separado debe abstenerse constantemente de todas las diversiones y recreaciones que estén inseparablemente conectadas con el pecado. Este es un tema difícil de manejar y lo abordo con dolor, pero no creo que sería fiel a Cristo y fiel a mi oficio como ministro si no hablara muy claramente de ello al considerar un asunto como la separación del mundo. Entonces, permítanme decir honestamente que no puedo entender cómo alguien que pretende tener una verdadera religión vital puede permitirse asistir a carreras y teatros. La conciencia, sin duda, es algo extraño, y cada hombre debe juzgar por sí mismo y hacer uso de su libertad. Un hombre no ve ningún daño en cosas que otro considera con aborrecimiento como malas. Solo puedo dar mi propia opinión por lo que vale y suplicar a mis lectores que consideren seriamente lo que digo. Que mirar a los caballos corriendo a toda velocidad es en sí mismo perfectamente inofensivo. Ningún hombre sensato pretenderá negarlo.
Es igualmente innegable que muchas obras, como la de Shakespeare, se encuentran entre las mejores producciones del intelecto humano. Pero todo esto está fuera de discusión. La cuestión es si las carreras de caballos y los teatros, tal como se celebran actualmente en Inglaterra, no están inseparablemente ligados a cosas francamente perversas. Afirmo sin dudarlo que están muy unidos. Afirmo que el incumplimiento de los mandamientos de Dios acompaña tan invariablemente a la carrera y al juego, que no se puede ir a la diversión sin ayudar al pecado. Ruego a todos los cristianos profesantes que recuerden esto y presten atención a lo que hacen. Les advierto claramente que no tienen derecho a cerrar los ojos ante hechos que toda persona inteligente conoce, por el mero placer de ver una carrera de caballos o escuchar a buenos actores o actrices. Les advierto que no deben hablar de separación del mundo, si pueden dar su aprobación a diversiones que invariablemente están relacionadas con el juego, las apuestas, la embriaguez y la fornicación. Estas son las cosas que Dios juzgará. El fin de estas cosas es la muerte. Hebreos 13:4 y Romanos 6:21. Palabras duras son estas, sin duda, pero ¿no son ciertas? A tus familiares y amigos les puede parecer muy estrecho de miras, estricto y estrecho de miras, si les dices que no puedes ir a las carreras o al teatro con ellos. Pero debemos recurrir a los primeros principios. ¿Es el mundo un peligro para el alma o no? ¿Vamos a salir del mundo o no? Son preguntas que solo pueden responderse de una manera. Si amamos nuestras almas, no debemos tener nada que ver con diversiones que estén ligadas al pecado. Nada menos que esto puede llamarse separación escritural genuina del mundo. Quien desee salir del mundo y estar separado, debe ser moderado en el uso de recreaciones solemnes e inocentes. Ningún cristiano sensato pensará jamás en condenar todas las recreaciones. En un mundo de desgaste como el que vivimos, la relajación y la inflexibilidad ocasionales son buenas para todos. Tanto el cuerpo como la mente requieren temporadas de ocupación más ligera y oportunidades para desahogarse, especialmente cuando son jóvenes. El ejercicio en sí es una necesidad positiva para la preservación de la salud mental y corporal. No veo ningún daño en el cricket, el remo, la carrera y otras recreaciones atléticas varoniles. No encuentro ningún defecto en aquellos que juegan al ajedrez y juegos de habilidad similares. Todos somos hechos maravillosamente. Salmo 139:14. No es extraño que el poeta diga, es extraño que un arpa de 1000 cuerdas se mantenga afinada durante tanto tiempo. Cualquier cosa que fortalezca los nervios, el cerebro, la digestión, los pulmones y los músculos, y nos haga más aptos para la obra de Cristo, siempre que no sea pecaminoso en sí mismo, es una bendición y debe usarse con gratitud. Cualquier cosa que ocasionalmente desvíe nuestros pensamientos de su habitual canal de molienda, de manera saludable, es un bien y no un mal. Pero es el exceso de estas cosas inocentes lo que un verdadero cristiano debe evitar si quiere separarse del mundo. No debe dedicarles todo su corazón, alma, mente, fuerzas y tiempo, como hacen muchos, si desea servir a Cristo. Hay cientos de cosas lícitas que son buenas con moderación, pero malas cuando se toman en exceso. Medicinas saludables en pequeñas cantidades, pero francamente venenosas cuando se ingieren en grandes dosis. En nada es esto tan cierto como en materia de recreaciones. Una cosa es su uso y otra su abuso. El cristiano que los USA debe saber cuándo detenerse y cómo decir, detente, suficiente. Interfieren con su devoción privada. Ocupan demasiado de sus pensamientos y atención. Tienen un efecto secularizador en su alma. Tienen tendencia a enraizarle en la tierra. Entonces arráncalo fuerte y cuídate. Todo ello requerirá valentía, abnegación y firmeza. Es una línea de conducta que a menudo nos traerá el ridículo y el desprecio de quienes no saben lo que es la moderación y se pasan la vida haciendo tonterías, cosas vanas y cosas que no aprovechan para nada. Pero si pretendemos salir del mundo, esto no debe importarnos. Debemos ser templados, incluso en las cosas lícitas, independientemente de lo que otros piensen de nosotros. Esta es una genuina separación bíblica.
Por último, pero no menos importante, aquel que desea salir del mundo y estar separado debe tener cuidado en cómo se permite las amistades, intimidades y relaciones estrechas con personas mundanas. No podemos evitar encontrarnos con muchas personas inconversas mientras vivamos. No podemos evitar tener comunión con ellos y hacer negocios con ellos, a menos que salgamos del mundo. Primera de Corintios 5:10. Tratarlos con la máxima cortesía, amabilidad y caridad, siempre que nos encontremos con ellos, es un deber positivo. Pero el conocimiento es una cosa y la amistad íntima es otra muy distinta. Buscar su compañía sin causa, elegir su compañía, cultivar la intimidad con ellos, es muy peligroso para el alma. La naturaleza humana está constituida de tal manera que no podemos estar mucho con otras personas sin afectar nuestro propio carácter. El viejo proverbio nunca dejará de resultar cierto. Dime con quién elige vivir un hombre y te diré quién es. La Escritura dice expresamente: el que anda con sabios será sabio, pero el compañero de necios será destruido. Proverbios 13:20. Entonces, si un cristiano que desea vivir consecuentemente elige como amigos a aquellos que no se preocupan por sus almas, ni por la Biblia, ni por Dios, ni por Cristo, ni por la santidad, o los consideran de importancia secundaria, me parece a mí imposible para él prosperar en su religión. Pronto descubrirá que sus caminos no son los suyos, ni sus pensamientos, ni sus gustos, y que, a menos que cambien, debe renunciar a la intimidad con ellos. En resumen, debe haber separación. Por supuesto, esa separación será dolorosa. Pero si tenemos que elegir entre la pérdida de un amigo y el daño de nuestras almas, no debería haber ninguna duda en nuestra mente. Si los amigos no caminan por el camino angosto con nosotros, nosotros no debemos caminar por el camino ancho para complacerlos. Pero entendamos claramente que intentar mantener una estrecha intimidad entre una persona convertida y una inconversa, si ambas son consistentes con sus naturalezas, es intentar una imposibilidad. Todos los cristianos solteros deben recordar cuidadosamente el principio aquí establecido al elegir marido o esposa. Me temo que con demasiada frecuencia se olvida por completo. Demasiados parecen pensar en todo menos en la Escritura a la hora de elegir una pareja para toda la vida, o suponer que de algún modo llegará como algo natural. Sin embargo, cuando un cristiano que ora, lee la Biblia, teme a Dios y ama a Cristo, se casa con una persona que no tiene ningún interés en Cristo de manera seria, ¿qué puede ser el resultado sino daño al cristiano o inmensa infelicidad? La salud no es contagiosa, pero la enfermedad sí lo es. Como regla general, en tales casos, lo bueno desciende al nivel de lo malo y lo malo no llega al nivel de lo bueno. El tema es delicado y no quiero extenderme más en él, pero esto se lo digo con confianza a todo hombre o mujer cristiano soltero. Si amas tu alma, si no quieres apartarte y volverte atrás, si no quieres destruir tu propia paz y comodidad para la vida, resuelve no casarte nunca con una persona que no es un cristiano verdadero, cualquiera que sea la resolución que le cueste. Será mejor que mueras antes que casarte con un incrédulo. Respetad esta resolución y no dejéis que nadie os convenza de abandonarla. Apártate de esta resolución y te resultará casi imposible salir y separarte. Descubrirás que te has atado una piedra de molino al cuello al correr la carrera hacia el cielo. Y, si finalmente se salva, será como por fuego. Primera de Corintios 3:15. Ofrezco estos 6 consejos generales a todos los que deseen seguir el consejo de Pablo y salir del mundo y estar separados. Al darlos, no pretendo ser infalible, pero creo que merecen consideración y atención. No olvido que el tema está lleno de dificultades y que continuamente surgen decenas de casos dudosos en la carrera cristiana, en los que es muy difícil decir cuál es el camino del deber y cómo comportarse. Quizás los siguientes consejos puedan resultarle útiles. En todos los casos dudosos, primero debemos orar por sabiduría y buen juicio. Si la oración vale algo, debe ser especialmente valiosa cuando deseamos hacer lo correcto, pero no vemos nuestro camino. En todos los casos dudosos, probémonos a menudo recordando el ojo de Dios. Debería ir a tal o cual lugar o hacer tal o cual cosa.
si realmente pensara que Dios me estaba mirando. En todos los casos dudosos, nunca olvidemos la segunda venida de Cristo y el día del juicio. Me gustaría que me encontraran en tal o cual empresa o que me emplearan de tal o cual manera. Finalmente, en todos los casos dudosos, averigüemos cuál ha sido la conducta de los mejores y más santos cristianos en circunstancias similares. Si no vemos claramente nuestro propio camino, no debemos avergonzarnos de seguir buenos ejemplos. Hago estas sugerencias para uso de todos los que están en dificultades acerca de puntos discutibles en el asunto de la separación del mundo. No puedo evitar pensar que pueden ayudar a desatar muchos nudos y resolver muchos problemas. Punto número 4. Los secretos de la verdadera victoria sobre el mundo. Salir del mundo, por supuesto, no es fácil. No puede ser fácil, mientras la naturaleza humana sea lo que es y un demonio ocupado esté siempre cerca de nosotros. Requiere una lucha y un esfuerzo constantes. Implica conflicto incesante y abnegación. A menudo nos sitúa en exacta oposición a miembros de nuestras propias familias, a parientes y vecinos. A veces nos obliga a hacer cosas que nos ofenden mucho y nos acarrean burlas y pequeñas persecuciones. Es precisamente esto lo que hace que muchos retrocedan y rechacen profesar a Cristo. Saben que no tienen razón, saben que no son tan minuciosos en el servicio de Cristo como deberían ser y se sienten incómodos, pero el miedo al hombre los frena. Y así, persisten en la vida con corazones doloridos e insatisfechos, con demasiada religión para ser felices en el mundo y demasiado del mundo para ser felices en su religión. Me temo que este es un caso muy común, si se supiera la verdad. Sin embargo, hay algunos en todas las épocas que parecen obtener la victoria sobre el mundo. Se apartan decididamente de sus caminos y están inequívocamente separados. Son independientes de sus opiniones y no se ven afectados por su oposición. Se mueven como planetas en su propia órbita y parecen elevarse igualmente por encima de las sonrisas y los ceños fruncidos del mundo. ¿Y cuáles son los secretos de su victoria? Les diré. El primer secreto de la victoria sobre el mundo es un corazón recto. Con esto me refiero a un corazón renovado, transformado y santificado por el Espíritu Santo. Un corazón en el que Cristo habita, un corazón en el que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. La gran señal de un corazón así es la parcialidad de sus gustos y afectos. Al dueño de tal corazón ya no le gustan el mundo ni las cosas del mundo, y por lo tanto no encuentra prueba ni sacrificio renunciar a ellas. Ya no tiene apetito por la compañía, la conversación, las diversiones, las ocupaciones, los libros que antes amaba, y salir de ellos le parece natural. Grande es en verdad el poder expulsivo de un nuevo principio. Así como los nuevos brotes primaverales en un seto de haya empujan las hojas viejas y las hacen caer silenciosamente al suelo, así el nuevo corazón de un creyente invariablemente afecta sus gustos y aficiones y le hace abandonar muchas cosas que una vez amó y vivió, porque ahora ya no le gustan. El que quiera salir del mundo y separarse, asegúrese ante todo de tener un corazón nuevo. Si el corazón realmente está bien, todo lo demás estará bien a su tiempo. Si tu ojo fuera bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Mateo 6:22. Si los afectos no son correctos, nunca habrá acción correcta. El segundo secreto de la victoria sobre el mundo es una fe práctica y viva en las cosas invisibles. ¿Qué dice la Escritura? Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Alcanzar y mantener el hábito de mirar fijamente las cosas invisibles, como si fueran visibles. Poner ante nuestras mentes todos los días, como grandes realidades, nuestras almas, Dios, Cristo, el cielo, el infierno, el juicio, la eternidad. Alimentar una convicción permanente de que las realidades espirituales son tan reales como lo que vemos y 10,000 veces más importantes. Esta es una manera de ser conquistadores del mundo. Esta fue la fe que hizo que el noble ejército de santos, descrito en el capítulo 11 de Hebreos, obtuviera tan glorioso testimonio del Espíritu Santo.
Todos actuaron bajo la firme persuasión de que tenían un Dios real, un Salvador real y un hogar real en el cielo, aunque invisibles a los ojos mortales. Armado con esta fe, un hombre considera este mundo como una sombra comparado con el mundo venidero, y le importa poco su alabanza o su censura, su enemistad o sus recompensas. El que quiere salir del mundo y separarse, pero se encoge y retrocede por miedo a las cosas que ve. Ore y esfuércese por tener esta fe. Al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23. Como Moisés, le resultará posible abandonar Egipto, viendo al invisible. Como Moisés, no le importará lo que pierda y quién esté disgustado, porque ve de lejos, como quien mira por un telescopio, una recompensa celestial en Cristo. El tercer y último secreto de la victoria sobre el mundo es alcanzar y cultivar el hábito de confesar a Cristo con valentía en todas las ocasiones apropiadas. Al decir esto, no me equivocaría. No quiero que nadie toque la trompeta delante de él y imponga su estándar a los demás en todo momento, pero sí deseo animar a todos los que se esfuerzan por salir del mundo a mostrar sus colores y a actuar y hablar como hombres que no se avergüenzan de servir a Cristo. Una afirmación firme y tranquila de nuestros propios principios como cristianos. Una disposición habitual a dejar que la gente del mundo vea que nos guiamos por reglas diferentes a ellas y que no pretendemos desviarnos de ellas. Una actitud tranquila, firme y cortés. El mantenimiento de nuestro propio nivel de cosas en cada empresa. Todo esto formará insensiblemente un hábito dentro de nosotros y hará comparativamente fácil ser un hombre separado. Sin duda, al principio será difícil y nos costará muchas luchas, pero cuanto más avancemos, más fácil será. Los actos repetidos de confesar a Cristo producirán hábitos. Los hábitos, una vez formados, producirán un carácter estable. Una vez conocidos nuestros personajes, nos ahorraremos muchos problemas. Los hombres sabrán qué esperar de nosotros y no les resultará extraño si nos ven viviendo vidas de personas separadas y peculiares. El que agarra la ortiga con más fuerza siempre resultará menos herido que el que la toca con mano temblorosa. Es fantástico poder decir no, decidida pero cortésmente, cuando se le pide que haga algo que su conciencia dice que está mal. Aquel que muestra sus colores con audacia desde el principio y nunca se avergüenza de dejar que los hombres vean de quién es y a quién sirve, pronto descubrirá que ha vencido al mundo y será dejado en paz. Una confesión audaz es un largo paso hacia la victoria. Punto 5 y conclusión. Solo me queda ahora concluir todo el tema con unas breves palabras de aplicación. El peligro de que el mundo arruine el alma, la naturaleza de la verdadera separación del mundo. Los secretos de la victoria sobre el mundo. Están todos ante el lector de este documento. Ahora le pido que me preste atención por última vez, mientras intento decir algo directamente para su beneficio personal. Mi primera palabra será una pregunta. ¿Estás venciendo al mundo o eres vencido por él? ¿Sabes lo que es salir del mundo y estar separado, o todavía estás enredado en él y conformado a él? Si tienes algún deseo de ser salvo, te ruego que respondas esta pregunta. Si no sabes nada de separación, te advierto afectuosamente que tu alma corre gran peligro. El mundo pasará, y aquellos que se aferran al mundo y piensan solo en el mundo morirán con él en ruina eterna. Despierta para conocer tu peligro antes de que sea demasiado tarde. Despierta y huye de la ira venidera. El tiempo es corto, el fin de todas las cosas está cerca, las sombras se alargan, el sol está bajando. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Juan 9:4. Pronto se establecerá el gran trono blanco, el juicio comenzará, se abrirán los libros. Despierta y sal del mundo mientras eres llamado hoy. Dentro de poco tiempo, ya no habrá ocupaciones y diversiones mundanas, no más conseguir dinero ni gastarlo, no más comer, beber, banquetear, vestirse, ir a bailes, teatros, carreras y cartas y juegos de azar. ¿Qué harás cuando todas estas cosas hayan pasado para siempre? ¿Cómo es posible ser feliz en un cielo eterno, donde la santidad es todo en todos y la mundanalidad no tiene lugar? Oh, considera estas cosas y sé sabio, despierta y rompe las cadenas que el mundo te ha echado.
Despierta y huye de la ira venidera. Mi segunda palabra será un consejo. Si quieres salir del mundo pero no sabes qué hacer, sigue el consejo que te doy hoy. Comience por acudir directamente, como pecador arrepentido, a nuestro Señor Jesucristo, y ponga su caso en sus manos. Derrama tu corazón delante de Él, cuéntale toda tu historia, y no te guardes nada. Dile que eres un pecador que desea ser salvo del mundo, la carne y el diablo, y pídele que te salve. Ese bendito Salvador se entregó a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Gálatas 1:2. Él sabe lo que es el mundo, porque vivió en él 33 años. Él sabe cuáles son las dificultades del hombre, porque Él se hizo hombre por nosotros y habitó entre los hombres. En lo alto del cielo, a la diestra de Dios, Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Hebreos 7:25. Es capaz de guardarnos del mal del mundo mientras todavía estamos viviendo en él. Es capaz de darnos poder para llegar a ser hijos de Dios. Es capaz de evitar que caigamos. Es capaz de hacernos más que vencedores. Una vez más os digo, acudid directamente a Cristo con la oración de fe, y poneos entera y sin reservas en sus manos. Por más difícil que te parezca ahora salir del mundo y estar separado, descubrirás que con Jesús nada es imposible. Tú, incluso tú, vencerás al mundo. Mi tercera y última palabra será aliento. Si habéis aprendido por experiencia lo que es salir del mundo, solo puedo deciros, consolaos y perseverad. Estás en el camino correcto. No tienes por qué tener miedo. Las colinas eternas están a la vista. Tu salvación está más cerca que cuando creíste. Consuélate y sigue adelante. Sin duda has tenido muchas batallas y has dado muchos pasos en falso. A veces te has sentido a punto de desmayarte y has estado medio dispuesto a regresar a Egipto. Pero vuestro Maestro nunca os ha abandonado por completo y nunca os permitirá ser tentados más de lo que podéis soportar. Primera de Corintios 10:13. Entonces persevera firmemente en tu separación del mundo y nunca te avergüences de estar solo. Establece firmemente en tu mente que los cristianos más decididos son siempre los más felices. Y recuerda que nadie dijo jamás al final de su carrera que había sido demasiado santo y vivido demasiado cerca de Dios. Oíd, por último, lo que está escrito en las Escrituras de verdad. Cualquiera que me confiese delante de los hombres, a éste también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Lucas 12:8. De cierto os digo que no hay hombre que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba unas 100 veces más ahora en este tiempo, casas, y hermanos, y hermanas, y madres, e hijos, y tierras, con persecuciones, y en el mundo venidero vida eterna. Marcos 10:29-30. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene gran recompensa de galardón, porque necesitáis paciencia para, después de haber hecho la voluntad de Dios, recibir la promesa. Porque todavía un poco, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Punto 5. Y conclusión. Solo me queda ahora concluir todo el tema con unas breves palabras de aplicación. El peligro de que el mundo arruine el alma, la naturaleza de la verdadera separación del mundo. Los secretos de la victoria sobre el mundo. Están todos ante el lector de este documento. Ahora le pido que me preste atención por última vez, mientras intento decir algo directamente para su beneficio personal. Mi primera palabra será una pregunta. ¿Estás venciendo al mundo o eres vencido por él? ¿Sabes lo que es salir del mundo y estar separado, o todavía estás enredado en él y conformado a él? Si tienes algún deseo de ser salvo, te ruego que respondas esta pregunta. Si no sabes nada de separación, te advierto afectuosamente que tu alma corre gran peligro. El mundo pasará, y aquellos que se aferran al mundo y piensan solo en el mundo, morirán con él en ruina eterna. Despierta para conocer tu peligro, antes de que sea demasiado tarde. Despierta y huye de la ira venidera. El tiempo es corto. El fin de todas las cosas está cerca. Las sombras se alargan. El sol está bajando.
La noche viene cuando nadie puede trabajar. Juan 9:4. Pronto se establecerá el gran trono blanco. El juicio comenzará. Se abrirán los libros. Despierta y sal del mundo mientras eres llamado hoy. Dentro de poco tiempo ya no habrá ocupaciones y diversiones mundanas. No más conseguir dinero ni gastarlo. No más comer, beber, banquetear, vestirse, ir a bailes, teatros, carreras y cartas y juegos de azar. ¿Qué harás cuando todas estas cosas hayan pasado para siempre? ¿Cómo es posible ser feliz en un cielo eterno, donde la santidad es todo en todos y la mundanalidad no tiene lugar? Oh, considera estas cosas y sé sabio, despierta y rompe las cadenas que el mundo te ha echado. Despierta y huye de la ira venidera. Mi segunda palabra será un consejo. Si quieres salir del mundo, pero no sabes qué hacer, sigue el consejo que te doy hoy. Comience por acudir directamente, como pecador arrepentido, a nuestro Señor Jesucristo y ponga su caso en sus manos. Derrama tu corazón delante de Él. Cuéntale toda tu historia y no te guardes nada. Dile que eres un pecador que desea ser salvo del mundo, la carne y el diablo, y pídele que te salve. Ese bendito Salvador se entregó a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Gálatas 1:2. Él sabe lo que es el mundo, porque vivió en él 33 años. Él sabe cuáles son las dificultades del hombre, porque Él se hizo hombre por nosotros y habitó entre los hombres. En lo alto del cielo, a la diestra de Dios, Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Hebreos 7:25. Es capaz de guardarnos del mal del mundo mientras todavía estamos viviendo en Él. Es capaz de darnos poder para llegar a ser hijos de Dios. Es capaz de evitar que caigamos. Es capaz de hacernos más que vencedores. Una vez más os digo, acudid directamente a Cristo con la oración de fe, y poneos entera y sin reservas en sus manos. Por más difícil que te parezca ahora salir del mundo y estar separado, descubrirás que con Jesús nada es imposible. Tú, incluso tú, vencerás al mundo. Mi tercera y última palabra será aliento. Si habéis aprendido por experiencia lo que es salir del mundo, solo puedo deciros, consolaos y perseverad. Estás en el camino correcto. No tienes por qué tener miedo. Las colinas eternas están a la vista. Tu salvación está más cerca que cuando creíste. Consuélate y sigue adelante. Sin duda has tenido muchas batallas y has dado muchos pasos en falso. A veces te has sentido a punto de desmayarte y has estado medio dispuesto a regresar a Egipto. Pero vuestro Maestro nunca os ha abandonado por completo y nunca os permitirá ser tentados más de lo que podéis soportar. Primera de Corintios 10:13. Entonces persevera firmemente en tu separación del mundo y nunca te avergüences de estar solo. Establece firmemente en tu mente que los cristianos más decididos son siempre los más felices. Y recuerda que nadie dijo jamás al final de su carrera que había sido demasiado santo y vivido demasiado cerca de Dios. Oíd, por último, lo que está escrito en las Escrituras de verdad. Cualquiera que me confiese delante de los hombres, a éste también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Lucas 12:8. De cierto os digo que no hay hombre que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba unas 100 veces más ahora en este tiempo, casas y hermanos, y hermanas, y madres, e hijos, y tierras, con persecuciones, y en el mundo venidero vida eterna. Marcos 10:29-30. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene gran recompensa de galardón, porque necesitáis paciencia para, después de haber hecho la voluntad de Dios, recibir la promesa, porque todavía un poco, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Ahora bien, el justo por la fe vivirá, pero si alguno retrocede, mi alma no se complacerá en él. Heb 10:35-38. Esas palabras fueron escritas y dichas por nuestro bien. Aferrémonos a ellas y nunca las olvidemos. Perseveremos hasta el fin y nunca nos avergoncemos de salir del mundo y estar separados. Podemos estar seguros de que trae su propia recompensa. Amén.
John Charles Ryle sirvió al Señor como ministro del Evangelio en iglesias parroquiales dentro de la Iglesia Anglicana durante casi 40 años. Usó deliberadamente un estilo simple para alcanzar a la gente común. La gran meta de su ministerio era alentar la vida cristiana fuerte y seria. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.